Ok, ley de Boyle. Entonces, para este ejercicio vamos a suponer que tenemos un balón de 12 centímetros de radio y que está inflado a una presión de 8.5 psi. Entonces, a este balón lo que suponemos es que le aplicamos una presión en la parte superior, de tal forma que tenemos eh, una esfera eh, deformada en la parte superior por esa presión que le estamos aplicando. De tal forma que ahora, debido a esa presión aplicada, tenemos una altura acá de 20 centímetros. Y la idea de esto es calcular cuál es la presión que tenemos a la salida debido a esa presión aplicada, ¿sí? La presión obviamente al interior del balón. Entonces, para esto, suponemos como primer punto que la temperatura en este caso es constante, ¿sí? Entonces, básicamente lo que está variando es presión y volumen. Entonces, ¿cómo se le hace para hacer el cálculo de este ejercicio? Primero que nada, la presión debe estar en bar, ¿sale? Entonces, para eso tenemos una igualdad que dice que un PSI, que es presión del sistema inglés, ¿sí? Es igual a 0.068947 573, si no estoy mal, bar, ¿sí? Entonces, con esta información, la idea es primero convertir esa presión de 8.5 psi a bar. Entonces, ¿qué es lo que se hace para esto? Pues es una simple regla de 3. Colocamos el 8.5 psi de este lado, agrandarlo para que quede igual, ¿sí? Entonces, el propósito es ahora sí, por regla de 3, determinar cuánto vale en bar esta presión en el balón. Entonces simplemente es multiplicar 8.5 por 0.068 y dividirlo entre 1. Si hacemos eso, eh, bueno, hagámoslo. Veamos cuánto es el valor que nos queda si se realiza eso. Y de hecho, bueno, ya está hecho el cálculo acá, pero déjenme hacer la conversión de todos modos. Entonces, al hacer esta conversión, es decir, vamos a multiplicar 8.5 por lo que vale un PSI, que es todo este número, ¿sí? Y eso nos da entonces que la presión que tenemos en el balón en bar es de 0.5861. Déjenme apuntarlo acá. 0. Oh, lo vuelvo a corregir para que se escriba bien. 0.5861. ¿Sale? Entonces, ya una vez determinada la presión en bar que necesitamos, ahora el siguiente paso es determinar el volumen que tenemos a la entrada y el volumen que tenemos a la salida en este balón. Entonces, ese aquí. Entonces, para hacer eso, el primero pues es relativamente simple porque es una esfera. Y nosotros sabemos que el volumen de una esfera es 4/3 de pi por radio al cubo. Entonces, para simplificar, recordemos que el radio debe estar en metros. Entonces, de esta manera nos va a quedar 4/3 de pi. Radio es igual a, ya sé que escribimos 0.2, bueno, sí, 0.12 o 12 por 10 a la menos 2, como quieran, es lo mismo, al cubo. Entonces, si resolvemos esto,
encontraremos que el volumen a la entrada es de 0.072 metros cúbicos. Entonces ya está el primer cálculo realizado. Segundo paso es determinar el volumen que se tiene con esta esfera, con esta presión en la parte superior, o esfera trunca si le quieren llamar así. Buscando fórmulas van a encontrar que el volumen de una esfera que tiene esta forma es igual a pi por la altura al cuadrado por el radio menos la altura al cubo, la altura entre 3. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Básicamente, pi, la altura, pues la tenemos acá, que es 0.2 al cuadrado. El radio pues sigue siendo el mismo, 0.12 menos la altura, que es 0.2, solamente la altura, entre 3. ¿Sí? Entonces, si realizamos todas estas operaciones, lo que vamos a encontrar es que el volumen es igual a 0.0067 metros cúbicos. ¿Sí? Lo cual tiene lógica debido a que básicamente lo que estamos haciendo acá es minimizar el volumen que se tiene en esta esfera debido a la presión que estamos aplicando en la parte superior. Pero recuerden, la presión que nos interesa es la que está dentro del balón. Entonces, la ley de Boyle lo que implica es que el volumen que tenemos a la entrada con la presión que tenemos a la entrada es equivalente al volumen que tenemos a la salida por la presión a la salida. Entonces, ya conocemos cuál es la presión a la entrada y cuáles son los volúmenes tanto a la entrada como a la salida. Quiere decir que ya podemos calcular la presión a la salida, simplemente despejando de acá, que nos quedaría es igual al volumen a la entrada entre el volumen a la salida por la presión de entrada. Entonces, si sustituimos los datos, nos va a quedar 0.072 entre 0.0067 y todo por la presión en bar de 0.5861. ¿Sí? Entonces, al realizar esta serie de operaciones, vamos a encontrar que la presión a la salida es de 0.6329 bar. ¿Sí? Y si utilizamos, ahora de este lado copio este valor 0.63, quiere decir que tendría que multiplicar por 1 y dividir entre 0.068 para poder conocer cuál es la presión a la salida, pero en PSI. Entonces, con esa regla de 3, lo que vamos a encontrar que la presión a la salida es de 9.18 PSI, lo cual es correcto porque si tomamos en consideración, básicamente lo que estamos haciendo en este ejercicio es reducir el volumen de esta esfera, ¿sale? Entonces, la presión la presión que tenía inicialmente pues debe de aumentar porque estoy reduciendo el volumen, tal como se indica acá. Entonces, estamos viendo esta reducción en volumen y este aumento de presión en esta esfera. Y esto es lo que explica la ley de Boyle.